Buenos días, hoy vamos a seguir trabajando con el tema de clasificación de ángulos. Vamos a recordar primeramente cómo se clasificaban según las amplitudes para incorporar después la clasificación de un ángulo respecto a otro. Si nosotros teníamos dividido el círculo en 4 cuadrantes, cada uno de 90 grados, ¿sí? De 0 a 90, de 90 a 180, de 180 a 270 y de 270 a 360 grados, podíamos formar un círculo. Cuando teníamos un ángulo sin amplitud, o sea que no se podía ver ninguna abertura, las dos semirrectas estaban superpuestas, decíamos que era un ángulo de 0 grados o un ángulo nulo. Todos los ángulos mayores a 0 grados hasta 90 grados se llamaban agudos. Un ángulo que mide exactamente 90 grados recibe el nombre de ángulo recto. Todos los que son mayores a 90 grados hasta 180 reciben el nombre de ángulos obtusos. Cuando un ángulo mide exactamente 180 grados recibe el nombre de ángulo llano. Y todos los ángulos que miden más de 180 hasta 360 grados van a recibir el nombre de ángulos cóncavos. ¿Sí? Esta es la clasificación teniendo en cuenta un solo ángulo según la amplitud, es decir, el espacio que está determinado entre las dos semirrectas que conforman el ángulo. Ahora bien, nosotros podemos clasificar a estos ángulos en relación a otro, de acuerdo a la amplitud, a la suma de sus amplitudes o bien por las posiciones. Un ángulo está formado por dos semirrectas. Esas semirrectas se van a formar a partir del cruce entre dos rectas. Si miramos esta recta, ¿sí? Es una sucesión de puntos en una misma línea, según la definición, que no tiene principio ni final. Por eso es que presenta ambos extremos una flecha, para indicar que puede continuar para un lado o para el otro. Si yo ahora cruzo en uno de sus puntos otra recta, el punto de unión marca el origen de 4 semirrectas. Este es el origen de esta semirrecta, es el origen de esta semirrecta, es el origen de esta semirrecta y es el origen de esta semirrecta. Quiere decir que una semirrecta es una porción de una recta que tiene un principio, pero no tiene final. Por eso aparecen las 4 flechas. Y el ángulo, entonces, sería el espacio que queda determinado entre dos semirrectas, ¿sí? Unidas en un punto en común llamado vértice. Es decir, que esto sería un ángulo, este sería otro, acá tenemos otro ángulo y aquí tenemos otro ángulo. ¿Bien? Bueno, si yo considero ahora este ángulo, ¿sí? Puedo ver que sus semirrectas se dirigen en una dirección y él abre, ¿sí? Hacia una dirección en particular. Si considero este ángulo, ¿sí? Vamos a ver que las semirrectas están exactamente en el sentido opuesto al del ángulo anterior. ¿Y dónde se empiezan a oponer, a ir en direcciones contrarias? A partir del vértice. Estos ángulos que están enfrentados por el vértice, ¿sí? Y abren en direcciones opuestas, reciben el nombre de opuestos por el vértice. Opuestos por el vértice. Y la característica que tienen estos ángulos es que son congruentes.
Congruentes quiere decir que miden igual. Si yo mido este ángulo, vamos a medirlo ahora. Este ángulo está midiendo 44 grados. Por lógica, este ángulo tiene que medir exactamente igual. Si yo miro la línea, otra vez estoy en los 44 grados. ¿Sí? Fíjense que acá estamos clasificando dos ángulos de acuerdo a su posición. Si yo tengo un ángulo, ¿sí? Y aquí se presenta otra semirrecta, tengo en realidad dos ángulos. Estos ángulos, si los miramos, están coincidiendo o teniendo en común el vértice, ¿sí? Y uno de sus lados. Este lado es el lado de este ángulo y también es el lado de este ángulo. Cuando tenemos dos ángulos que comparten el vértice y uno de los lados, entonces van a recibir el nombre de ángulos consecutivos. ¿Sí? Entonces, dos ángulos son consecutivos cuando comparten el vértice y uno de los lados. ¿Qué pasa con respecto a las amplitudes? Cuando yo tengo dos ángulos, vamos a borrar estos, que suman 90 grados, si yo uno estos dos ángulos, entre los dos están formando un ángulo recto. Están sumando 90 grados según sus amplitudes. Estos ángulos reciben el nombre de complementarios. Y entonces son aquellos que suman entre los dos 90 grados exactos. ¿Sí? Es decir, que si este mide 65 grados, este tiene que medir 25, porque 65 más 25 nos da el total de 90 grados. Cuando la suma de los ángulos son 180 grados, entonces reciben el nombre de ángulos suplementarios. Entonces, estos ángulos van a sumar 180 grados. Quiere decir que si este ángulo mide 120 grados, este tiene que medir 60, porque entre los dos están formando el ángulo llano. Ahora hay una particularidad, hay un tipo de ángulos que yo los puedo clasificar teniendo en cuenta la amplitud y también la posición. Son los ángulos adyacentes. La característica es que van a ser ángulos suplementarios y a la vez van a ser ángulos consecutivos. Es decir, que van a compartir el vértice y una de las semirrectas. Si este es un ángulo de 140 grados,
este va a medir 40. La diferencia con este es que estos sí o sí tienen que estar unidos. Son ángulos consecutivos. Entonces, reciben el nombre de adyacentes. Y para ser adyacentes van a ser suplementarios y van a ser consecutivos. ¿Sí? Entonces teníamos un ángulo considerado solo por su amplitud, podía ser un ángulo nulo, agudo, recto, obtuso, llano o cóncavo. Si yo comparaba ese ángulo con respecto a otro, lo podía clasificar según las posiciones, en opuestos por el vértice o en consecutivos, y por sus amplitudes en complementario o suplementario. Y teníamos el caso especial de los ángulos adyacentes, donde podíamos clasificarlos teniendo en cuenta tanto la amplitud como la posición. Tenían que sumar 180 grados y a la vez estar unidos, ¿sí?, compartiendo el vértice y una de las semirrectas. Bueno, espero que haya sido claro. Hasta la próxima.